Welcome to the Ana Delgadillo show. Bienvenidos al show de Ana Delgadillo. Welcome all my Spanish viewers. Bienvenidos todos mis videntes de habla hispana. Today we have an amazing show. Hoy tenemos un show impresionante. We have a testimonial Tenemos un testimonio of a successful entrepreneur. de una mujer emprendedora. She is a single mom Ella es mamá soltera and she wears multiple hats and businesses. y tiene muchísimos negocios. Please help me welcome Por favor, démosles la bienvenida Ms. Janet. a Miss Janet. Hi there, thank you for having me. Hola, gracias por tenerme aquí contigo. Pleasure. Un placer. So tell me, how did all this started? Dime, ¿cómo fue que todo esto empezó? You know, entrepreneurship is a very scary thing. Sabes que el hecho de ser dueña de mi propio negocio es algo que te puede dar miedo. And I was actually forced to do something like this. Y la verdad, a mí me forzaron a hacer algo así. I worked for a large medical company for 14 years. Trabajé con una compañía de médicos por 14 años. I was abruptly laid off and I was at a crossroads and not knowing what to do. Y un día, después de 14 años de servicio en esa compañía, me despidieron. Y no sabía qué hacer. Ahora, ¿a dónde voy? Wow. How old were you? Wow, ¿cuántos años tenías cuando esto pasó? This was about 9.5 Esto fue years hace ago. como hace 9 años y medio. And it was very abrupt and I had no plan actually. Y fue de repente y no tenía ningún plan, no tenía nada preparado. So after being stuck in bed in my jammies for 2 weeks, Entonces, después de nada más estar acostada, sin ningún ánimo, en mis pijamas por 2 semanas, I had to decide to get up and find something to tuve do. que tomar la decisión de levantarme y tomar las riendas por delante. And so I started my own event planning company. Entonces, lo que hice fue, empecé mi propia compañía planeando eventos. After planning of many quinceañeras and weddings, you know, Después throughout my life, de planear muchísimas bodas, diferentes quinceañeras, I decided to start my own event planning company. entonces dije, voy a empezar mi propia compañía de eventos. So that's how I got started. Y así fue como yo empecé. That's an amazing talent. Tienes un talento impresionante. You know, it's funny because I don't ¿Sabes? Es algo necessarily bien think chistoso it's porque- a talent. Porque yo nunca lo he visto como un talento. It's a lot of fun, Es mucha diversión, a lot of planning, but it's fun. mucho planeamiento, tienes que planear todo, pero te diviertes. And that's what it's all about, having fun in the process. Y esto es de lo que se trata, de tener diversión en el proceso. Absolutely. Claro que Tell me, sí. tell me a little bit about your childhood. How did Dime you un grow up? poquito de tu niñez, ¿cómo fue que creciste? ¿Cómo te desarrollaste? As a child, you're not very necessarily happy with some of the things that happen in your Como childhood. niña, realmente a veces no estás muy contenta con cosas que están pasando en tu vida o a tu alrededor. Such as being raised by a single mom who was an entrepreneur. Como ser criada por una madre soltera que es filiada de su propio negocio. I didn't understand the hustle at that time. En ese momento yo no entendía lo que era para mi mamá movilizarse, lo que era para ella trabajar tan arduamente. Now I absolutely thank her every Ahora, single day for teaching me. todos los días estoy agradecida y es más, le agradezco a mi mamá por haberme enseñado a desarrollar y desempeñar mi propio negocio. Wow, it was able to pass on to you and your daughter as well, right? Absolutely. Entonces esto se lo heredó a ti y a tu hija. This is such a blessing. A blessing. It really is. I thank her every single day that I don't think she realized what she did for me. La verdad, esto es una bendición. Sí, yo le agradezco a mi mamá todos los días. Creo que ni ella misma se da cuenta de la bendición tan grande que fue para mí haber aprendido de ella. Do you currently have a mentor that's guiding you through the process? ¿En estos momentos tienes tú algún mentor o alguien que te está guiando en este proceso? I would say my mentor is my passion for life and my love for life. Creo que puedo decir que mi mentor en estos momentos es mi pasión
Mi pasión, que es lo que me hace seguir por la vida, buscando mejores oportunidades, desarrollando y empeñándome en esta vida. What motivates you to get up every morning? ¿Qué te motiva a levantarte cada mañana? Not being able to fully complete my dreams and my passion of what it is that I want to do. A mí lo que me levanta en las mañanas es no haber obtenido las pasiones y las metas y lo que quiero lograr y donde quiero estar. I know it's really cliche to even say that. Yo sé que es un cliché decir eso. However, when you truly have a passion cuando for life, realmente tienes una pasión por la vida, because things have happened and people have porque cosas died te in your han life, pasado, porque has perdido gente, la muerte me ha afectado de diferentes personas. you develop that every day. Sí, definitivamente desarrollas todos los días la pasión y el amor por la vida. I completely understand where Te you're coming entiendo from. exactamente de dónde vienes. I don't know if that's good or bad, but that's great. No sé si eso sea bueno o malo, pero para mí es increíble. Now, tell me a little bit, what are some challenges you had to overcome in the process of building your business? A ver, dime, ¿qué tipo de obstáculos enfrentaste cuando estabas tú construyendo tu negocio? In any startup, in any new En business, cualquier empresa, en there's cualquier going to be negocio que tú empiezas, challenges. siempre vas a tener obstáculos. However, if you look at them as a challenge and a learning experience, Pero si los ves como un reto y como una experiencia de Then aprendizaje, you always see a light at the end of the tunnel. entonces siempre ves una luz al final del túnel. No necesariamente como un bloqueo, sino desprender y llegar a una meta. I completely hear you on that one. En eso también te escucho. What would you say is the difference between an entrepreneur and someone that works for someone else? ¿Qué puedes decir que es la diferencia de una persona que es dueño de su propio negocio o a una persona que trabaja para otra gente, que no trabaja por sí mismo, sino que trabaja para otra empresa? The difference between an entrepreneur and an employee per se is there's a lot of different variables. La diferencia entre una persona que trabaja por sí misma o ser empleada, hay muchas diferencias, hay muchas variables. Something as simple as their thinking, Algo tan simple como la manera de pensar, their work ethic. su ética de trabajo, However, the outcome and the difference between the two pero lo que es el desarrollo y el final, la meta final, lo que obtienes is one de word, los dos. and that's freedom. Es uno sobre el otro y lo que obtienes siendo dueña de tu propio negocio es ser libre. Amen. Ajá. I hear you. Es tener libertad de hacerlo tu negocio, es libertad. Freedom. How did you encounter raising a child of your own at the same time while you were building this business? ¿Cómo fue que emprendiste criar a tu hija como madre soltera y al mismo tiempo estar desarrollando tu propio negocio? Fortunately, because of the type of business that I started, I was able to include her and involve her in everything that I did. Afortunadamente, por el negocio que desarrollé, tuve la gran oportunidad de incluir a mi hija en el proceso. Ella estuvo presente y involucrada en el desarrollo, en llevar todo a cabo. Ella ha sido parte de mi negocio. I bet with all the quinceañera planning Espero que con events. todos los eventos de quinceañeras y todo lo que planeaste, los eventos que planeaste, That's like a dream world for a little child, right? es como really un is. sueño para una niña chiquita, ¿no? Yes and no, because she didn't want nothing to do with it for herself. Sí, no, porque cuando So llegó la saving hora de money. que ella cumpliera sus 15 años y tuviera su quinceañera, no quería saber nada de eso, no quería planear absolutamente nada. Right. Wow. So what other businesses have you Wow. opened in the ¿Qué process? otros negocios, en qué otros negocios estás involucrada? ¿Qué otros negocios has desarrollado y empeñado? Well, I'm really excited about the next two that I'm going to talk about. Pues estoy muy emocionada de los próximos 2 negocios que les voy a platicar. One is that I am a very curvy. I have a very different type of body. Una es de que tengo un cuerpo de curvas. Mi cuerpo es un poco lleno de curvitas.
And so I've decided, because of many, many years of not being able to properly find the right clothes off the shelf, Entonces decidí que por muchos años de no poder obtener ropa que me quede de las tiendas, I have decided to launch, or I've been designing for years, but I've decided to launch my own clothing line. entonces decidí lanzar mi propia marca de ropa al mercado. He estado diseñando ropa toda mi vida, he tenido diseños en mente, pero ahora sí, ya lo que decidí fue emprender y lanzar al mercado mi propia línea de ropa. This is amazing. Esto está increíble. So it's for all female types, right? Entonces es para mujeres, para todo tipo de mujer. It really is. It's designed Sí, for... la verdad sí, está diseñada. It's designed for the curvy, however, there's skinny curvy, Está there's diseñada thicker para la curvy. gente que tiene Just love your curvitas. curves. Pero es para amar y enamorarte de tus curvas. Hay gente que es chiquita con curvas, mediana con curvas, grande con curvas. Se trata de amar a las curvas aquí. Sexy curves. Yes, absolutely. Curvas sexy, sí, absolutamente que sí. Now, is it a store or is it online? Ahora, ¿cómo vas a emprender tu línea? ¿Va a ser una tienda? ¿Lo vas a manejar todo por las redes sociales? ¿Cómo es que vas a desarrollar tu marca? Right now we have, we're in the production stages. En este momento estamos en la etapa de producción. We haven't necessarily released anything yet. Realmente no hemos lanzado nada todavía al mercado. We will be doing all internet sales, and Vamos a currently, empezar a hacer ventas por internet. currently Y- I'm so excited Y because ahorita estoy muy emocionada we have porque over 250 dresses sold and they're not even done. tenemos 250 vestidos vendidos y ni siquiera se han terminado de hacer. Wow. I know. Wow. That's I a know. great start. I know. Qué I'm so gran excited. comienzo. Ay, I'm sí, so yo sé, excited. estoy tan emocionada. How do you market yourself? ¿Y cómo es que haces el mercadeo? ¿Cómo te haces tu propia propaganda? Is it technology based or do you go out and ¿Está basada en Get those tecnología? customers, ¿O or word of vas y mouth? platicas con gente? ¿O vendes de puesto a puesto? ¿Cómo es que estás desarrollando tu marca? I'm always networking. I'm a networking mogul. However, we've also mastered social media and the art of, digital media. Yo siempre estoy buscando oportunidades para poder desarrollar mi negocio, siempre estoy viendo qué diferentes lugares puedo ir para emprender más, pero hemos llegado a tener casi maestría en todo lo que es las redes sociales. Wow, I can't wait to hear about your new We clothing have line. to put one on you. Te vamos a tener que poner uno en ti, Ana, te vas a tener que poner uno. You're gonna love the dress. Porque vas a amar los vestidos, sí, mi mercado. Yo siempre estoy viendo dónde puedo tener mercadotecnia, pero más que nada todo va a ser por internet. Ooh, I can't wait. My Ay, sexy no me puedo curves. esperar para tener mis curvas Absolutely. sexys. Absolutamente, sí, absolutamente. Now, tell me about your other business. Ahora dime de tu otro negocio, ¿cuál es? Recently, I worked with a UBN radio, an English radio station, radio and TV. Recientemente trabajé para una compañía que se llama UBN y esa compañía es de radio y de televisión. And so I was asked to launch and expand UBN radio to UBN Latino. Entonces me dijeron que si quería yo desarrollar, emprender y llevar a cabo lo que es el desarrollo de la mercadotecnia y del radio en español. I was so excited about that because another way to expand to the La Latin verdad community estoy muy emocionada porque es una manera de expander más notificación a nuestra comunidad hispana. as well as being able to deliver so many different messages. Claro, y vamos a tener el acceso a llevar a cabo tantos diferentes mensajes. And expanding digital media, which is where it's at. Y ahorita todo el futuro viene en lo que se llama media de tecnología. Wow, that's amazing. Eso está There's a increíble. lot of Spanish speakers out there. Hay and this mucha is just gente de habla hispana. it's a great opportunity. Es una oportunidad increíble. Expansion to the max. Expandir Absolutely, a lo absolutely. máximo, sí, absolutamente. Internationally, of course. Internacionalmente, claro, estamos viendo las posibilidades de hacerlo internacional.
Is that through social media as ¿Va a well? ser nada más por Or- las redes sociales o cómo va a Or ser? do they air out? Primarily, but we're also on iTunes, Apple TV, Claro que iHeart, sí, Spotify. mediantemente en las redes sociales, pero también estamos en la televisión de Apple, estamos en iTunes, estamos en muchos lugares donde se comparten todo lo que es la media de Internet. And then we also plan to cover all Latin events that are happening. We were invited to cover the Latin Grammys. Y también vamos a empezar yeah. a cubrir todos los eventos latinos, por ejemplo, los Grammys en español. Vamos a estar presentes y los vamos a cubrir. Vamos a empezar a cubrir muchos eventos que están pasando a nuestro alrededor que son latinos. Congratulations. Felicidades. Gracias. Gracias. Thank you. So how do you find the time to fit all this in your schedule? A ver, dime, ¿cómo es que encuentras el tiempo para hacer tanto? Now that's the $1 million question. Esa es la pregunta del $1,000,000. You know, again, I have a passion for life. Sabes, tengo una pasión por la vida. I rarely sleep. I Que think es it's muy very fuerte. overrated. Duermo muy poco. Siento que dormir es una pérdida de tiempo. So when people are sleeping, I'm working, and I Entonces, feel I get a lot usualmente done. cuando la gente está dormida, yo trabajo y logro muchas cosas. Emprendo y llego a terminar muchísimas cosas. I completely hear you on that too. Ay, te entiendo en eso Absolutely. también. Sí, absolutamente. And how about with your daughter? How do you balance that life as well? Is she part of ¿Y any qué of the tal con tu businesses? vida? ¿Cómo balanceas la vida con tu hija? ¿Ella también es parte de estos negocios? My daughter says she can't keep up. Mi hija dice que ella ya no puede seguir mi paso. So she tries, and she helps me a lot. Trata y me ayuda mucho. She's one of my assistants, and Ella so she es una de helps mis a lot. asistentes. Ella me ayuda mucho. But she needs energy drinks. Pero necesita tomar bebidas de energía. Ay, Dios mío. And she's young. Y es muy joven. Wow. Yes. Well, share with me 3 keynotes that it takes to become successful in life. A ver, What would si you me share? pudieras dar 3 puntos de qué es lo que es ser una persona exitosa, ¿cuáles serían esos 3 puntos? I think the number one thing would be that you always have to humble yourself and work on yourself. There's always ways to Creo get que la better. primera será tener humildad, ¿verdad? Y siempre trabajar en ti misma. Pero al mismo tiempo siempre teniendo esa base de humildad, de agradecimiento. Exactly. Second thing is find something that you like. You have a La passion segunda for. cosa es encontrar algo que te apasiona. Because you have to really like what you do to be good at it. Porque la verdad te tiene que apasionar y gustar mucho lo que haces para que llegues a ser la mejor persona que puedes en eso. And the third thing would be never give up. Y la tercera cosa es Yeah, never give nunca up. darse por vencido. Quitting- Jamás, jamás, jamás. Quitting darse and por vencido. failing should never be in your vocabulary. Perder y no lograrlo y decir ya no más y darte por vencido, eso jamás debería de estar en tu vocabulario. El darte por vencido, el fallar, todas esas cosas, uno nunca las debe de poner en su vocabulario. I completely hear you. En eso también te escucho. Now, what books do you read? Ahora, or do ¿qué you take libros self-improvement lees? courses? ¿Con qué te motivas tú misma? ¿Con qué mejoras tu persona? ¿Cómo te alimentas tú? I meditate every morning. Yo medito mucho, medito todas las Every mañanas. morning, it's a must in my life. I take 20 minutes of my morning. Para mí eso es algo que no lo cambio por nada. Todas mis mañanas me tomo 20 minutos. And that means absolutely no phone, no social Y media, eso significa no teléfonos, no redes no sociales, family, no familia, absolutely anything. nada de distracción, absolutamente nada. And then I select on a monthly basis, I select one affirmation that I read. Entonces, todos los meses yo selecciono una afirmación que leo constantemente. And believe it or not, I read the same thing, that affirmation, every day for that 30 days. Y aunque no lo creas, leo esa afirmación
absolutamente todos los días durante esos 30 días, I read sin it out, fallar. and I read it out loud, and I read it really loud. Y lo leo bastante fuerte, lo leo en voz alta y lo leo fuerte, fuerte. I believe in the power of the universe, so I feel that the louder I say it, Creo the more it mucho en el hears me. poder del universo, así que entre más fuerte lo diga, más me va a escuchar el universo. Yes. I know the neighbors probably hear me say this woman. Creo que mis vecinos me escuchan y han de decir, ahí está la loca, la vecina loca. Yes, I'm like, I hear you. Te entiendo, Wow. te escucho, wow. So I did hear you say you hardly sleep. So daily, about ver, how many hours do you Escuché que sleep? dijiste que casi no duermes. ¿Cuánto duermes durante el día? If I get 4 hours a day, I did very, very good. I generally sleep between 3 and 4. Siempre duermo entre 3 a 4 horas en la noche. Si me duermo 4 ya es ganancia, pero siempre es entre 3 o 4. Despite what studies say, De- the aunque body truly todos los only es- needs 3 or 4 hours a day. Aunque los estudios dicen que uno necesita dormir todo este tiempo, la verdad, nada más 3 a 4 horas es lo And a único lot of que eye cream. necesito. Ay, eso sí, mucha crema para mis ojitos. That's a great tip. Ese es un tip maravilloso. Now, are you as passionate as you were when you first started your business? A ver, ¿puedes decir que tienes tú la misma pasión ahorita que aquella vez que empezaste tu primer negocio de ventas? And that's why I say you have to really find what you really like to do, because if you do, then you're passionate from day one to the day you're still doing Por it. eso es que soy creyente de que tienes que amar lo que haces mucho, porque si amas lo que haces, te motiva y vas a tener esa misma pasión y la vas a mantener aunque sea día 1 o el último día. Tu pasión por lo que estás haciendo no va a cambiar cuando es realmente lo que amas y te apasiona. I completely understand that. Eso sí te lo entiendo completamente. Also, I wanted to ask you, you También te mentioned quería preguntar, mencionaste that you had fears que taking the tenías first step miedos. into entrepreneurship. ¿Tenías miedos de dar el primer paso en lo que es tu propio negocio, dar el primer paso de desarrollo? Dijiste que tenías miedo. Do you still feel that same way when you embark on ¿Todavía a te new sientes journey igual? now? ¿Todavía te da ese mismo miedo cuando empiezas algo nuevo? You know, it's scary at the beginning because if you come from a job arena, ¿Sabes? Te da miedo al principio porque cuando vienes de trabajar para alguien, cuando vienes de trabajar y ser una empleada de alguna empresa, you get comfortable with that consistent paycheck. te vuelves cómodo con ese cheque que es consistente, cada quincena te depositan lo mismo y uno se vuelve cómodo. However, if you believe in yourself Pero and you si tú look crees en ti mismo y in the mirror every single day y te ves en el espejo todos los días and you believe that that person is responsible for your paycheck, y que te dices constantemente que la persona que estás viendo en el espejo es responsable por su cheque, for me that's a firecracker. para mí eso es como si fuera un cohete mechado que me da la energía para seguir adelante. It really is. Realmente es. Wow. Did anybody help you ¿Alguien te ayudó in the process en el of proceso? your building business? Yeah, you know, I've had a lot of mentors growing Sí, up. ¿sabes qué? Mientras que estaba yo creciendo, sí tuve diferentes mentores. And then when I made that initial transition, Y luego I cuando hice esa primera transición, did have a cuando business tomé la partner. primera decisión de mi negocio, ahí sí tenía un Business partner. business partner, ajá, tenía un socio. I did, but they didn't last very long. It was just something that, you know, Pero like, los socios no me duraron mucho tiempo. Eso era algo que yo necesitaba. it was mostly like an investment type of thing. Era mi socio nada más para obtener de invertir, más que nada. No trabajarlo, pero inversión. But he believed in my vision, so. Pero él creyó it en mi worked out. visión. Entonces, me dio el dinero para empezar.
invirtió en mi negocio. This is awesome. Increíble. Thank you. You're doing Increíble. phenomenal things, so you're Tú también, awesome. Ana, tú también estás Thank you. haciendo cosas increíbles, así que tú también eres maravillosa. Thank you. I want to elaborate on your daughter. Quiero elaborar un poquito en tu hija. She experienced a different childhood compared to other kids. Ella tiene una niñez un poquito diferente comparándola con otros niños. The fact that she had an entrepreneur mom at El hecho home de que tiene una mamá que es dueña de negocio versus someone that was just working an 8 to 5 job. comparado con alguien que nada más trabaja de 8 a 5. How is that making her feel now? ¿Cómo crees que eso la hace sentir a ella? ¿Cómo crees que ella ha reaccionado sobre esto? Well, I have to say, recently I asked her to help me put together my bio, and I didn't have to help her or give her any of the information. I was absolutely blown away when she wrote my bio. Bueno, quiero decirles que recientemente le tuve que pedir a mi hija que me ayudara con mi biografía. Y la verdad que me dejó sin habla, me dejó anonadada de lo que escribió acerca de mí, en la manera que desarrolló mi biografía. It's O made sea, me look back, and now me feel it's all been worth it. Me hizo ver todo lo que he pasado, me hizo ver de dónde vine, todo lo que pasé, a dónde estoy ahorita, y lo único que puedo decir es que todo fue por algo y todo fue impresionantemente un regalo. O sea, me llenó completamente. This is definitely a blessing. I feel and hear your passion as Esto you're sharing. definitivamente es una bendición. Your Escucho y veo tu pasión, escucho tu pasión, veo lo que muy, la verdad, qué increíble. You're doing great things. Estás haciendo for cosas our community. increíbles. Thank you for helping Estás trabajando en la comunidad. Thank you. Gracias por and ayudar reaching tanto. for the Spanish Latino community Gracias as well. por ser Helping una us persona out. que está en el liderazgo de nuestra gente hispana. Claro los que sí. estás motivando, los estás llevando a cabo. Gracias. And I want to thank you for being in today's show as well. Muchas gracias por Thank venir you al for show de having hoy. me. Gracias Thank you. por tenerme como tu invitada, Ana. Gracias. Next week, you don't want to miss this show. La próxima semana no se quieren perder este show. Stay tuned to hear Quédense sintonizados para escuchar a lady a una mujer that's going to talk about food addiction que va a platicar con nosotros de adicciones de comida and how she broke that cycle. y cómo fue que ella terminó con ese ciclo de adicción. Don't miss it. No se lo pierdan. See you then. Nos vemos. Bye.